Me trae muy malos recuerdos y me siento muy mal. Y con José Luis Ábalos un tema de amistad y luego pues una relación un poco virtual. ¿Una relación? Virtual, por mensajes todo de WhatsApp y llamadas. ¿Y cuál era su puesto de trabajo? Pues ha mentido mucho. Empecé como encargada de los trenes turísticos. Luego con el tiempo, con esfuerzo, trabajo y muchas horas extras, ascendí a supervisora. Entendido. Perdón. ¿Se sabía? Él sabía que yo, como madre soltera, estaba sin trabajo y necesitaba pues trabajar. Entonces, como cualquier amigo, le cuentas tu situación, ¿no? Y compañero de partido. Y me pasó los enlaces, los cuales puedo aportar a este tribunal. Y a través de esos enlaces yo vi que en Infojob la empresa esta estaba creciendo muchísimo, tenía muchos puestos de trabajo. Y accedí, mi candidatura la presenté como encargada, porque venía de ejercer, puedo demostrarlo en la vida laboral, más de 6 años de encargada en otra empresa, y me cogieron como encargada porque era apta para el puesto. Cuando le contrataron a usted en Logirrail, ¿agradeció a Coldo o a Ábalos, a los dos? No, porque realmente yo hasta el día de hoy que veo todas las pruebas que hay y no voy a ser falsa, ustedes me están demostrando por los mensajes que hay que ellos hicieron algo detrás, pero yo no puedo reconocer algo porque ellos no me lo dijeron. En ningún momento José Luis Ábalos me dijo, oye, te he enchufado. Nunca me lo ha dicho. Les dice el 18 de enero a Coldo concretamente, dice, me encanta el trabajo, sé que lo voy a hacer bien y que no os voy a defraudar. Sí, porque Coldo se entera, tienen también a ustedes unos mensajes en los que Coldo se entera, yo se lo comento a José Luis, como cualquier amigo, le digo, ya estoy trabajando, y Coldo le dice a José Luis, ya está trabajando Claudia, y José Luis le contesta, ya lo sé, porque yo se lo había contado a José Luis. Entonces Coldo se pone en contacto conmigo y yo es cuando le contesto eso. Pero yo ya estaba trabajando y Sí, no se lo he explicado. pues el director de Renfe me quería para la oficina de arriba y el director de Logirrail me quería para la oficina de abajo. Entonces al final el que me pagaba, la empresa que me pagaba era Logirrail y me exigió que me quedara en la oficina de abajo sin un escritorio y sin nada cara a la pared. Entonces yo como puedo tener una amistad contigo, pues hablando por WhatsApp, por teléfono. ¿Tiene amistad? Perdón, no le he oído. Como puedo tener una amistad con usted o con cualquiera, yo le comento a José Luis lo que me está pasando, que estoy cara a la pared y tal. Y no sé si ellos, pues lógicamente, intermediaron o hablaron con Óscar o con quien hayan hablado. Porque, bueno, a ver, veían que la situación era injusta, estar cara a la pared 2 semanas sin tener ordenador y sin poder hacer nada. Perdón, le he preguntado si dejó de ir a trabajar. No, en ningún momento. Cumplido, yo he ido a trabajar y lo que hacía era la biblioteca de Oviedo, ir a coger libros y aprovechar de leer. ¿Usted percibía, usted entendió que eran estas personas las que le habían solucionado el problema? En todo momento era mi jefe. Al final, en todo caso, usted envió el currículum por su cuenta, Sí. es decir, utilizó los medios informáticos para acceder a cada una de las ofertas. Sí. Bien. ¿Envió usted currículum, digamos, a más de una empresa? Sí. ¿La selección de esta empresa se produjo a través de alguna intermediación del señor Ábalos que usted conozca, directa o indirectamente? No, directamente a mí nunca él me ha dicho, Claudia, te he enchufado. De acuerdo. Pero al margen de que le dijese Claudia, te he enchufado, ¿usted No, nunca sabe me lo ha si dicho, desde ¿no? la empresa le dijeron o tuvieron conocimiento que usted tenía algún tipo de relación de amistad con el señor Ábalos? No lo creo, lo único que pudieron haber por las redes sociales que tenemos una foto. Bien, salvo eso, ¿no? La que usted planteaba, ¿usted se lo planteaba que se lo solucionase él o no? No, yo simplemente le trasladaba lo que pasaba. De acuerdo. Yo luego no sabía lo que ellos podían hacer o lo que no. Y luego, Perdón. Ay. El despido terminó llegando a un burofax, estando de baja por acoso, notificándola a la ¿Usted empresa. alguna vez se llegó a coger la baja laboral por acoso Exacto. laboral? O sea, Sí. y eso se lo comunicó a la Lo empresa. comuniqué a la empresa y mandé el parte de baja, notificar a recursos humanos y a riesgos laborales mi situación. Y lo que recibí, en vez del apoyo, recibí un burofax a los pocos días con el despido, sin ningún motivo aparente. Bien. En el burofax no pone motivo por el que se me despide.
Aparte de los días que estuvo usted de baja laboral, ¿hubo algún otro día más que no fuera a trabajar? No, de hecho me excedí de las 80 horas extras laborales al año y tengo reconocidos 21 días compensatorios de trabajo extra. ¿Y se los llegó a... ¿Usted es colaboradora de la UCO en materia de los contratos de mascarillas? No, yo cuando me entero de lo que está pasando en mi empresa, de hecho ustedes tienen los mensajes donde yo le comunico a José Luis Ábalos lo que estoy descubriendo en mi empresa, yo automáticamente se lo comunico también a la ministra que fue después, Raquel, se lo comunico a Óscar Puentes, se lo comunico a mi presidente de Asturias, todo lo que yo pues estaba descubriendo, nadie me hace caso y entonces como yo no quiero ser cómplice, no es cómplice, pero si tú sabes una información tienes obligación a decirlo, a contarlo, ¿no? Entonces yo llamo a la UCO a Madrid pensando que no me iban a hacer caso, lógicamente, pero mi sorpresa es que me atiende un comandante y el comandante me dice que tiene en cuenta mi información, lo que pasa que no lo puede meter en esta causa y que se abriría otra investigación. Y también le comunicó los problemas. Cuando usted ha referido, le voy a hacer una pregunta, cuando usted ha referido que leía los libros que cogía de la biblioteca, ¿era en horario de trabajo o fuera de horario de trabajo? En el horario de trabajo y eran todos referente a los trenes. Me quería saber todo lo que referente a los trenes. Bueno, pues muchas gracias. ¿Puede usted retirarse o continuar? ¿Presenta relaciones con algún cargo del Ministerio? No me constaba de que tuviera ninguna relación con nadie del Ministerio. Cuando volvió de los cursillos que había hecho por Galicia, no se presentó se presentó el primer día al trabajo, pero no estaba conforme con el sitio donde iba a trabajar y entonces dejó de venir a trabajar. Yo lo puse en conocimiento de mi jefatura de la dirección en Madrid y bueno, ellos decidieron... Entonces era... Perdón. ¿Quién era su... En aquel momento... ¿Quién se lo comunicó? Yo se lo comuniqué al que estaba de director general, a la persona que estaba de directora general en Logia Israel Madrid, que era don José Ángel Méndez. Se lo comuniqué y bueno, fue el problema que hubo, que se decidió abrir expediente ya que llevaba más de 8 días sin acudir al trabajo. ¿Dio alguna explicación de por qué no iba al trabajo? Pues no le gustaba el lugar de trabajo, no lo consideraba acorde al trabajo que debía desempeñar. Parece ser que no lo consideraba acorde a lo que efectivamente al trabajo que iba a desarrollar. Cuando no viene a trabajar en enero del 2020 y yo le comunico a mi dirección las circunstancias, se me dice que le llame y que le comunique que se le va a entregar un pliego de expedientes con posibilidad de despido por el hecho. Entonces yo cuando la llamo, ella me justifica de que el señor Koldo le ha dicho que no hace falta que vaya a trabajar. Yo de aquel momento no sabía quién era el señor Koldo, verdaderamente, y ella me explica que, bueno, que es alguien del Ministerio y que le dice que no necesita ir a trabajar. Yo le digo entonces que, por favor, que le diga entonces que a mí que me lo mande por escrito porque yo tengo orden de entregarle ese expediente disciplinario. Y la última pregunta, parece ser que la solución de este problema, entre comillas, fue que le cambiaron el contrato a Claudia, le mejoraron las condiciones. ¿Usted conoce este extremo? Yo sé que le cambiaron el contrato. Como dije antes, con el nuevo director general le mandan un nuevo contrato que se hace efectivo sobre mediados de febrero, sobre el día 18 creo que es, y deja de depender de mí, ¿sí? Le dan un nuevo contrato. Y creo que le mejoraba las condiciones, pero bueno, como ya no dependía, no era de mi dependencia, no lo sé. Me había parecido entender que a preguntas del Ministerio Fiscal ha dicho que no conocía a don Koldo. No le conocía, pero sí es verdad que recibí 2 llamadas de él, pero conocerlo no. A día de hoy, bueno, personalmente no le conozco. ¿Y qué decían esas llamadas? Bueno, la primera llamada, bueno, las 2 básicamente fueron amenazándome.
o amenazando en general a la directiva de Logirail, diciendo que se le estaba tratando mal a esta señora y que iban a rodar cabezas. Lo que averiguo es que efectivamente se trataba de un proyecto relevante para la organización, era un proyecto que suponía el 5% de los ingresos de la sociedad. Y además se encontraba entre los 5 primeros proyectos que tenía la compañía. Era una compañía pequeña en ese momento, tenía 25 millones de facturación. Cuando yo abandoné la compañía facturaba 125, pero en ese momento era una compañía pequeña. Y efectivamente era un proyecto relevante. Por tanto, era una cuestión que había que atender. Lo segundo que conozco es que efectivamente se había producido una situación en este proyecto que era relevante de una de las personas que habían sido formadas para prestar el servicio objeto del contrato que no había atendido a su obligación de acudir al puesto de trabajo. Es verdad. Y también en ese momento pues trato de entender qué es lo que está pasando. Lo primero que averiguo es que la oficina donde se van a prestar los servicios de información, atención, promoción y reserva de billetes relacionados con los trenes turísticos, pues no era tal oficina. Resulta que era un espacio en un edificio, planta calle, con un puesto de trabajo, cerca de unas escaleras y señalizado con unas banderas. No me pareció un sitio adecuado. Francamente, no me pareció un puesto de trabajo para prestar los servicios que eran objeto del contrato. Esa es la primera cuestión que conocí, al tiempo que conocí que la persona que estaba asignada a hacer ese servicio no se había presentado. Conocidas estas circunstancias, atendiendo además la importancia del proyecto, pues yo tomé unas decisiones de gestión empresarial. La persona que estaba, bueno, doña Claudia Montes, tenía un contrato, digamos, en el nivel más bajo de la organización comercial, ¿no? Cuando lo que se nos estaba exigiendo en el contrato, a la que teníamos que dar servicio, era un nivel de supervisión. Coincidía que el currículum que yo leí acreditaba esas funciones de supervisión comercial, ¿no? Bueno, a mí me pareció que era lo más adecuado para no perder la inversión que habíamos hecho en su formación y volver a tener que seleccionar a otra persona para esa posición cuando teníamos a un cliente que esperaba que estuviéramos cumpliendo ese servicio para el que habíamos sido contratados, ¿no? Y para no incurrir en ninguna penalización por incumplimiento del servicio, me pareció que lo más adecuado era, bueno, pues hacer esa asignación y desde luego no perder la inversión que habíamos hecho en la formación de esta persona. Esa decisión de gestión empresarial que tomé en ese momento. Si hubiera sido un tema relevante, no me hubiera ocupado de él, pero efectivamente era un tema relevante. Por el importe del contrato, como he mencionado antes, el cuarto mayor contrato que tenía la compañía, por la naturaleza del servicio, que era muy relevante, y luego porque se trataba de una persona. Y efectivamente, los temas de personas que afortunadamente, en el tiempo que he estado yo en Logirail y otras organizaciones, son excepcionales. O sea, no es normal que estas situaciones pasen. No es normal. O sea, si fuera normal que todas las semanas un empleado tiene una situación de esas características, sería una cosa para hacérselo mirar, ¿no? A mí me consta que sí. Por lo que se me informaba, la señora Claudia Montes trabajaba. Y además, en la documentación que hemos aportado, pues se han incluido registros de su actividad, de sus partes de trabajo, de sus evaluaciones, consta, de los medios que se ponía a su disposición para hacer el trabajo, consta. Bien. ¿Conoce usted a don Koldo García Izaguirre? No. Si no le conoce, aunque no le conozca, ¿recibió alguna vez alguna llamada de él dándole instrucciones, indicaciones? Traten bien a esta señora, pónganla en este otro puesto, súbanla en el sueldo, que no trabaje. ¿Algún tipo de indicación telefónica, por correo electrónico, a través de persona interpuesta? No, ninguna indicación, ni de manera directa, ni a través de ningún medio, ni a través de terceras. ¿Conocía usted a don José Luis Ábalos con anterioridad? Con anterioridad no lo conocía. ¿Dónde trabajaba usted antes de entrar en Renfe? Era autónomo y estaba de presidente del consejo editorial de una publicación. Bien. ¿Recuerda usted a Claudia Montes? No la he conocido nunca, pero es un personaje ahora mismo conocido. Ahora mismo es conocido, pero mi pregunta es,
quizás no se la he formulado correctamente, si conoció usted a Claudia Montes, ya ha dicho que personalmente no, pero lo relacionado con su contrato, determinadas incidencias en relación con su contrato sobre las que le voy a preguntar. ¿Recuerda usted esta Recuerdo persona? que ha habido incidencias en su contrato, pero también lo he leído, o sea que me es difícil distinguir entre lo que recuerdo y lo que he leído. Bien. ¿Recuerda usted que el 16 de octubre del año 2019 recibió el currículum precisamente de Claudia Montes, que se lo remitió don Koldo García por WhatsApp? He visto que en el informe que estaba que había recibido ese currículum, pero creo que probablemente me debía hablar antes de él. Sí. ¿Le debía? No lo he entendido, perdón. ¿Hablar? ¿Ha dicho? Sí. Que se lo había comentado con anterioridad. ¿Qué gestión hizo usted? Si hizo alguna gestión en relación con la contratación de esta persona, remitió su currículum a Logirrail, a alguna persona de Renfe, de alguna de las filiales de Renfe. ¿Qué gestión hizo usted con esta? El proceso estándar, el normal, el que yo seguía en estos, siempre es, si recibía un currículum, lo enviaba a Recursos Humanos de Renfe para que valorasen si nos podía ser útil. Y en este caso debía hacer lo mismo. ¿No recuerda ninguna actuación especial distinta con relación a esta persona? No recuerdo haber hecho ninguna. ¿Porque viniera de Koldo García? No recuerdo. Simplemente el trámite habitual de enviar los recursos humanos para ver si podía ser útil para la empresa. ¿Tenía usted alguna relación especial con Koldo García, más allá de que fuera consejero de Renfe? No, ninguna relación especial. ¿El contacto propio de un consejero, presidente? No, de consejero no, porque él solo asistía a los consejos y normalmente se conectaba a través de telemáticamente. De verlo cuando yo iba al ministerio, porque estaba allí, saludarnos y en algún desplazamiento, pues de alguna inauguración o algo así, porque estaba por ahí, pero no teníamos un contacto estrecho. ¿Acaso pedirle en alguna ocasión que delegara en usted el voto en algún consejo? ¿Lo recuerda? No recuerdo ese detalle. ¿Recuerda usted si en febrero del 2020, hemos avanzado unos meses, ya esta persona ha sido contratada por Logirrail, si le llamó Koldo en febrero del 2020 para que le ayudara, le echara una mano con algún problema laboral que había surgido en relación con esta persona, con Claudia Montes? Me dijo que había un lío, un conflicto con una persona y que me interesase. Me interesé, pregunté, creo que no sé con quién, pero supongo que a través de Recursos Humanos de Renfe, averiguar qué pasa y decirme, y lo que me dijeron fue que el problema se había solucionado y así lo transmití. ¿Habló usted con Óscar Gómez? Perdón un segundo. ¿Le dijeron? Es que no... Que ya se había solucionado. ¿Perdón? Que ya se había solucionado. ¿Perdón? Que le contestaron que ya se había solucionado. Sí, que ya se había solucionado. Vale. Y así se lo comuniqué a Koldo. Pero fue una cosa que me dijo alguien de mi equipo, probablemente alguien de Recursos Humanos, después de indagar qué había pasado. ¿Y se lo comunica usted así a don Koldo García? Le dice el problema de Gijón solucionado o algo así, ¿no? Sí, pero como no lo había solucionado yo, porque no simplemente pregunté, dije verifícalo, porque es lo que me han dicho, vamos, era lo que quería decir yo ahí. Y solo recuerda que se dirigió a Recursos Humanos, no recuerda a qué persona. Probablemente al director de Recursos Humanos, porque era la cadena lógica para mí. ¿Quién era esa persona? Ángel Jiménez, que era el director de Recursos Humanos. ¿De Recursos Humanos? En Renfe. En Renfe, siempre en Renfe. Siempre en Renfe. ¿Usted Sí. en Logirrail Jamás. tenía alguna persona a la que llamar? ¿Al director gerente de Logirrail no lo conocía? Al director gerente de Logirrail, que acababa de llegar,
en ese momento en el que estamos hablando, pues lo conocía porque me lo habían presentado en alguna ocasión en las semanas anteriores. Pero yo no tenía relación directa con Logirrail, pues porque era una filial de las filiales de Renfe. Por tanto, no tenía mucha relación. La tuve después, al cabo del tiempo, con un proyecto que pusimos en marcha de centros de competencias digitales para llevar a la España vaciada y crear puestos de trabajo, y él lo impulsaba y yo lo seguía, pero mi relación con él era esa. Pero me habla del nuevo director gerente, pero al anterior, con el que ya había coincidido usted casi año y medio, Óscar Gómez, ¿no tenía relación con él? Óscar Gómez es el nuevo. No, sí, lleva usted razón. Óscar Gómez es el que entra en ese momento. ¿Y con el anterior? Yo creo que verlo en alguna ocasión. Logirrail no era una de las empresas que a mí me ocupasen. José Ángel Méndez. José Ángel Méndez. Logirrail no era una empresa que a mí me ocupase. Era una empresa que hacía unos trabajos muy determinados en aquel momento para maniobras, básicamente para mercancías, y no era un tema que a mí me interesase mucho. Pero estaba enteramente participada por 3 sociedades del grupo Renfe, ¿es así? Inicialmente solo por Renfe Mercancías, y después Renfe Mercancías les vendió una parte de sus participaciones a Renfe Viajeros y a Renfe Fabricación y Mantenimiento, sí. Ingeniería y mantenimiento. Bueno, ahora se llama Ingeniería y Mantenimiento y en aquel momento Fabricación y Mantenimiento, perdón. De acuerdo, pues no hay más preguntas, gracias. Muchas gracias. Conteste, por favor, a las preguntas que formule la acusación popular. Con su venia, excelentísimo señor presidente. Nos ha dicho usted que le llegó el currículum de Claudia Montes por un WhatsApp, pero que antes Koldo le había informado sobre este asunto. Quiero preguntarle... Supongo, y lo supongo porque el WhatsApp que ha salido en los informes de la UCO es muy escueto, y yo creo que debimos tener alguna conversación antes diciendo: te voy a enviar un currículum. Pero no recuerda el contenido concreto de la conversación que pudo tener con Koldo sobre este tema. No lo recuerdo concretamente. Consta también, usted dice que conoce los informes de la UCO 49 del 2025, página 246-247. Parece que en algún momento Claudia se dirige a Koldo García Izaguirre para pedirle su teléfono, para agradecerle lo bien que se había portado usted con ella. ¿Usted hizo algún favor especial a Claudia Montes? No, leí eso, pero no sé a qué se refiere. Nunca tuve relación con ella, nunca tuve contacto con ella. ¿Coincide con las fechas en las que se solucionó ese problema? No sabe usted la coincidencia. No puedo decirle. Bien, claro, es que son conversaciones de terceros. También Claudia estaba diciendo que le estaban haciendo mucho bullying. Claudia no se llegó a poner en contacto con usted nunca. Yo nunca tuve contacto con ella. ¿Ella no le llamó nunca? Si me llamó, yo no hablé con ella. A mi teléfono móvil no recuerdo, nunca me llamó. Si llamó alguna vez a Renfe y pidió hablar conmigo y no le pasaron, eso no lo desconozco. No lo sabe. Es que Claudia le decía a Koldo que había información que tenía ella en su poder que le podía salpicar a usted. ¿Usted sabe a qué se puede referir esto? Ni idea. No lo sabe. No hay más preguntas. Muchas gracias.